inasistente. ¿Ya? Sobre todo para los que están en el turno de YouTube. Estamos grabando, maravilloso, pantalla completa, y ahí se ve Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Ahí está la fecha aproximada en la cual se desarrolla, 1914, 1918, y el objetivo es comprender el proceso histórico conocido como Primera Guerra Mundial. Chiquillos, acá no nos vamos a entrar en detalles de batallas generales, qué pasó cada año, qué pasó en cada momento. Lo interesante de este conflicto es ver cómo se genera y cómo termina y qué efectos tiene al momento de terminar, o qué legado nos deja, ¿ya? Porque va a dejar cierto legado para Occidente, para el mundo que nosotros conocemos hoy en día. Y de eso se va a tratar, chiquillos, lo que quiero trabajar con ustedes. ¿Ya? La clase anterior, antes de volver, antes de dar las evaluaciones finales del semestre, hablamos del imperialismo y el colonialismo, los conceptos, qué significaba cada uno de ellos. Recuerden que el imperialismo tiene que ver con la construcción de un imperio, es decir, una dominación territorial, expandir sus territorios, crecer, ¿ya? Y el colonialismo tiene que ver con cómo se domina ese territorio. En este caso, a través de un sistema de colonias, donde hay una potencia europea que controla a este territorio que estaba principalmente en África y en Asia, ya que fueron los temas que tocamos, principalmente el reparto de África, el reparto de China, o el reparto de la influencia en China, ¿ya? Y otros aspectos como, por ejemplo, ideas que se encuentran a la base, sosteniendo este proceso, como es la idea de la supremacía del hombre blanco europeo por el resto de las razas del planeta, y también un segundo aspecto que tiene que ver con la superioridad que sentía o que creía tener el ser humano sobre el resto de las especies. Lo que terminó, chiquillos, desencadenando todo este proceso de cambio climático, calentamiento global, porque el hombre se dedicó a destruir, a depredar el medio ambiente que lo rodeaba. Y eso fue un poquito lo que estuvimos hablando sobre el imperialismo y el colonialismo. Tema nuevo. ¿Cuáles son los antecedentes de la Primera Guerra Mundial? ¿Ya? Podemos decir, chiquillos, que 20, 30 años antes de la Primera Guerra Mundial, Europa, que es el lugar donde se genera y se gesta este proceso principalmente, vivía una etapa de una paz armada. Suena algo contraproducente, algo extraño de decir paz a través de las armas. Uno por lo general se imagina el concepto de paz de algo pacífico, donde no hay violencia, donde no hay uso de las armas. En este caso, las armas fueron el medio por el cual las potencias europeas lograron establecer un clima de relativa paz, tranquilidad y estabilidad. ¿Por qué? Ponte en la siguiente situación. Tú como persona, supongamos, tienes problemas quizá con algún vecino, ¿ya? Quizá porque el vecino te, no sé, te rompió la pandereta, te destruyó el jardín, no sé, algo por el estilo. Sí, gracias, Eric. Ya, por ejemplo, tenemos esa situación y tú quieres ir a encarar a tu vecino y vas con toda la intención de ir a pegarle un buen charchazo. Bien coloquial. Pero si tú ves que ese vecino tiene un arma de fuego, te la piensas 2 o 3 veces antes de ir a hacer eso. Entonces, ¿qué fue lo que mantuvo un clima relativamente tranquilo? Las armas. Paz armada. Ahora, eso que yo te expliqué a una escala quizá coloquial, poblacional, de barrio, en una escala de país se veía con el poderío militar que tenía el país. Un país que tiene un ejército gigantesco, con armas, con municiones, con buques blindados, ¿le vas a ir a pelear? Probablemente no, porque va a salir perdiendo. O al lo menos va a ser un gasto tan grande que no va a compensar. Por lo tanto, las potencias europeas lograron mantener la paz a través de ese medio, desarrollando una industria de las armas considerable. ¿Ya? De hecho, aquí indirectamente Chile jugó un rol importantísimo. ¿Ustedes recuerdan qué recurso mineral obtuvo Chile a través de la Guerra del Pacífico? Los que sean chilenos, chiquillos que estén por aquí, por aquí estén presentes, ¿lo recuerdan? Algo que le llamaban el oro blanco, que se extraía en el norte. ¿Qué comienza? El salitre. Salitre, exacto. ¿El salitre saben qué utilidad tiene? ¿O qué utilidades tiene? Se utilizaba para la fabricación de explosivos.
pirotecnia, medicina, fósforo, también como conservantes de alimentos y también como fertilizante. Exacto, bien, para producir pólvora. ¿Y la pólvora, para qué se utilizaba? Para generar proyectiles. Entonces, indirectamente Chile participó en ese proceso. De hecho, el principal comprador de salitre chileno eran los ingleses. Y los ingleses eran la principal potencia del mundo en la época, tenían un ejército gigante. Por lo tanto, estaba esa idea de la paz armada. Esa paz armada fue de la mano con un sistema de alianzas entre países. Por lo tanto, si tenía un país que tenía un ejército gigante, que se aliaba con otro país que tenía un ejército gigante, si yo le declaraba la guerra a uno de los dos, me iba a enfrentar con dos ejércitos gigantes al mismo tiempo. Por lo tanto, tampoco compensaba. Así que eso ayudó a mantener la paz en Europa al menos por 30 años, hasta que se encadenó la Primera Guerra Mundial. De la manito con lo anterior va la idea del equilibrio de potencias. Supongo que todos ustedes, directo o indirectamente, entienden el concepto de equilibrio, de fuerzas equilibradas. Al menos probablemente aquí, si hay gente que sea padre o madre, probablemente a su hijito le habrán subido una balanza, una pesa para medirle cuánto pesa el chiquillo. O ustedes habrán subido alguna vez una de estas pesas antiguas que funcionaban con contrapeso. ¿Ya? Contrapeso, equilibrio, balanza. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? En Europa, las principales potencias se comenzaron a aliar entre sí, formando bloques de alianza. Y así los países más poderosos de la época salieron entre sí y generaron un sistema de alianzas que tampoco te parecía factible y que compensara ir a guerra con ellos. Por lo tanto, eso también evitó que existiera una gran potencia en Europa o una alianza de todas las potencias juntas aliadas y uno solito. No, nunca pasó. Por lo general, hubo cierto equilibrio para evitar quizá pasar a llevar a otro territorio. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Y también durante esta época se vivió una carrera colonialista, debido a que en este momento de la historia del que estamos hablando, todavía estamos en la época del imperialismo y el colonialismo, lo cual significa que en esta época, mientras estaba ocurriendo estas alianzas defensivas, estos pactos entre países, los países europeos seguían expandiéndose por África, por Asia, por partes de Oceanía. Siguieron expandiéndose. Se repartieron África, se repartieron la influencia en China, los ingleses tomaron todo lo que fue India, Pakistán, Bangladesh, Birmania, los franceses lo que se llamó la Indochina francesa, los alemanes parte de Nueva Guinea, se fueron repartiendo el mundo. ¿Por qué se lo repartían? Porque estaban buscando recursos naturales y minerales, buscaban el producto, la materia prima, el producto base para generar un producto elaborado que se pudiese comerciar en el mundo, se pudiese vender. Porque yo les pregunto a ustedes, chiquillos, ¿qué sale más rentable? ¿Vender el algodón puro, así como la motita de algodón que se saca de la flor, o vender una polera, una camisa hecha de algodón? ¿Qué saldrá más rentable? ¿Qué te dejará más ganancia? ¿Cómo? ¿Por qué cree eso? Ya, pero ¿cuál es la diferencia de comprar el algodón a secas solo y de comprar una polera de algodón? Yo creo que porque más gente utiliza polera. Ya, ya, pero vamos a ir refinando la idea porque van bien encaminados. ¿Alguien en el chat quiere opinar de esto? ¿Qué sale más rentable, comprar el algodón puro o comprar una camisa de algodón? ¿Quién Comprar más? la camisa de algodón, Ya, ¿por qué? porque se evita los costos para realizar esa polera, por decir algo. ¿Mm? Ya, El exacto. gasto. Sí, sí, dale, continúa. Sí, me imagino el gasto que eso que tiene la producción pues de los productos, ¿Ya? mano de obra, todo. Exacto. De hecho, piensan ustedes que un producto que tiene un trabajo para convertirse en algo nuevo, tiene algo que se llama valor agregado. ¿Ya? Es distinto, por ejemplo, ¿cómo que puede ser? Si ustedes, por ejemplo, si ustedes compran, no sé, por ejemplo, café con leche de este que viene como instantáneo, que tú le echas así como tenés café con leche que tú le echas, es más costoso que quizá comprarme un tarro de café y un litro de leche. Es más caro. ¿Por qué? Porque hay un proceso, hay un valor agregado que se le entrega al producto. ¿Ah? Claro, en el fondo, ¿por qué? Yo tengo que evita pasos. En cambio, si yo tuviese el algodón puro, siguiendo el ejemplo del algodón,
yo tendría que trabajar el algodón, procesarlo, conseguir gente que me haga la camisa a mi medida y ahí poder colocármela. Yo me ahorro todos esos pasos que a gran escala se hace más económico. Por eso es que un producto elaborado, un bien elaborado, es más costoso que una materia prima. De hecho, probablemente si yo compro 1 kilo de oro, me va a salir un dineral, pero si yo compro 1 kilo de oro en cadenas, en estas cadenas tipo que se llaman las cubanas, por ejemplo, que ocupan los raperos, los treperos, es el doble o el triple de caro. ¿Por qué? Porque hay un proceso tras ese trabajo. Por eso era tan importante conseguir materias primas o recursos naturales para poder generar ese proceso industrial y que mi país siga generando recursos. ¿Ya? Va por ahí la idea. Chiquillos, hasta ahí, duda, consulta, preguntas, inquietudes que tengan antes de avanzar a la siguiente lámina. Me siento viejo diciéndole lámina, la siguiente diapositiva. Porque los profesores dijiste decir la siguiente lámina. ¿Ya? ¿No? Bueno, de hecho, para terminar, fíjense en la imagen. Las armas sostienen el mundo. ¿Por qué? Porque si esas armas desaparecen, el mundo probablemente se estaría rompiendo en la ley. Vamos al siguiente tema. Las alianzas. Hablamos un poquito del sistema de alianzas. Aquí, estas fueron las alianzas que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Teníamos por un lado la Triple Alianza, que estaba formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano principalmente. También podríamos haber agregado el Reino de Italia, pero con esos tres me basta y me sobra. Por otro lado tenemos la Triple Entente, o la Entente Cordiale, que también le llaman en los mapas de los libros, que estaba conformada por Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso y Serbia. ¿Qué significa este sistema de alianzas, chiquillos? Que si, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro entra en guerra con Serbia, lo vamos a hacer con flechita. A ver si podemos encontrar por acá. Acá tenemos puntero, pluma. Supongamos que este entra en guerra con este. ¿Ya? Si yo veo las alianzas, si uno de estos declara la guerra, este se une a la guerra, el Imperio Alemán se une a la guerra y el Imperio Otomano se une a la guerra. Ahora, Serbia está aliada con Rusia. Entonces Rusia se va a unir a la guerra. Vayan contando las cantidades de países que van entrando. Y como Rusia tiene una alianza con Francia y tiene una alianza con Reino Unido, estos dos también entran. Eso significa que un conflicto entre dos países se convierte en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se convierte en un conflicto de 7 países y estos países tenían colonias, por lo cual también entran sus colonias. ¿Ya? Y así el conflicto fue creciendo, 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 y un conflicto de dos países, chiquillos, termina siendo un conflicto mundial. Por eso es tan importante entender este sistema de alianzas, porque el sistema de alianzas fue lo que llevó a que la Primera Guerra Mundial sea Primera Guerra Mundial, y no sea una guerra entre dos países. ¿Cómo? Claro, por ejemplo, mira, si quieres un ejemplo relacionado al mundo chileno, bien, recuerden el origen de la Guerra del Pacífico, que había un acuerdo, una alianza secreta entre Perú y Bolivia, que decía que si uno de ellos dos entraba en guerra con Chile, el otro se metía. Como había una alianza de por medio, cuando Bolivia le declara la guerra a Chile, se metió Perú y la guerra fue de 2 contra 1 y no de 1 contra 1. Eso, pero en una escala mucho más grande. Eso fue lo que ocurrió, ¿ya? Y fue por eso que hablamos de Primera Guerra Mundial. Si el hecho, chiquillos, que desencadena la Primera Guerra Mundial es algo chiquitito, ínfimo, pichiruchi, diría mi abuela. ¿Ya? Pero de verdad, chiquillos, fue un hecho bien particular que hizo que todo esto explotara, toda la paz armada, el equilibrio de potencia, se fuera al tacho de la basura y se agarraran de la mecha por 4 años. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un mapita, chiquillos, que les muestra más o menos gráficamente cómo eran las alianzas. Aquí me falta que aquí no agrega el Imperio Otomano, yo siempre lo agrego porque se agregó bien al comienzo de la guerra, pero fíjense, o sea, si este país entraba en guerra con este entraba a apoyar y este entraba a apoyar. Y como este país que está acá, y acá dice aliado de Rusia, estaba aliado con Rusia, y Rusia estaba aliado con los británicos, y estaba aliado con los franceses, se metieron todos a pelear entre sí. Y se dan cuenta, como si miran el mapa, prácticamente más de la mitad de Europa se puso a pelear de un momento a otro. El mapa te muestra la dimensión que tenían los países en relación al continente. Eso significa, chiquillos, que, fíjense, o sea, son muy pocos los lugares de la Europa continental que quedan sin combatir. ¿Ya? España, Portugal, Grecia, que estaba con sus problemas, Dinamarca, Suecia, Noruega,
los Países Bajos, Bélgica, Austria, Rumania, Bulgaria entraron a pelear en un primer momento. Pero si se dan cuenta, prácticamente toda la Europa continental se puso a pelear de un día para otro. ¿Ya? Por eso uno habla de un conflicto mundial, no de un conflicto chiquitito a pequeña escala. ¿Por qué? Porque también se movieron millones de soldados. ¿Ya? Aquí los países llegaron a mover millones y millones de gente a combatir una guerra que les importaba poco y nada, pero fueron a combatir de igual manera. ¿Por qué? Porque el general así lo dijo. ¿Ya? Así que ahí ustedes pueden ver más o menos gráficamente cómo a nivel espacial se ubicaban los países que entraron en conflicto. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué hecho fue el que detonó la Primera Guerra Mundial? Ustedes probablemente van a escuchar muchas veces a cualquier profe de historia hablando del detonante de las cosas. El detonante, piénsenlo como la mecha que enciende el barril de pólvora. Si viste alguna vez bonito, ¿se acuerdan cuando el coyote colocaba un barril de pólvora y te daba como un caminito que tenía una mecha y la prendía para matar al correcamino y nunca le podía pegar? Ya. La misma lógica del barrilito que va a explotar. En este caso, el hecho que hace que se desencadene la Primera Guerra Mundial es el asesinato de Francisco Fernando. Franz Ferdinand en inglés. Quizá alguno de ustedes conoce la banda musical Franz Ferdinand, que vino a Festival de Viña creo que en 2006. ¿Ya? Pero Franz Ferdinand, Francisco Fernando. ¿Quién era Francisco Fernando? No era un hijo de vecino cualquiera. Era el heredero del Imperio Austrohúngaro. Era el hijo del emperador. Por lo tanto, no era un hijo de vecino cualquiera. No era como que me mataran a mí en la calle. Sino que era el hijo del emperador, pues, chiquillos. O sea, no era cualquier persona. Fue asesinado en un atentado público por un nacionalista serbio, ¿ya? Que se llamaba Gavrilo Princip. Y aquí me voy a devolver un poquito al mapa anterior porque quiero que se fijen en un detalle. De hecho, voy a borrar la pluma. Quiero que en este momento ustedes se focalicen acá, donde dice Austria-Hungría. Los quiero a todos focalizados ahí, mirando esa parte del mapa. Si ustedes se dan cuenta, en Austria y Hungría surgen una serie de flechitas, ¿ya? Y aquí salen nombres de pueblos. El Imperio Austrohúngaro estuvo compuesto por muchas culturas diferentes. Tenía muchas identidades nacionales diferentes, que no se reconocían ni austriacos ni húngaros. Y empecemos a numerar minorías étnicas que existían. Checos, eslovacos, polacos, ucranianos, rumanos, serbios, croatas, eslovenos, italianos. Te nombré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pueblos, además de Austria y Hungría. Eso significa que habían 9 culturas más que la austriaca y la húngara. Cuando tenemos un territorio que tiene semejante diversidad cultural y se maneja de una forma como un imperio, y no se maneja considerando las diferencias y las diversidades de los pueblos, va destinado al fracaso. Aquí están los serbios. La minoría serbia vivía al ladito de Serbia, porque eran prácticamente como que cortaron el territorio histórico de Serbia, lo cortaron en un trozo y se lo dejó el Imperio Austrohúngaro. Esa minoría serbia quería independizarse y quería, chiquillos, ser parte de Serbia y no del Imperio Austrohúngaro. Dentro de esa minoría serbia estaba este tipo, Gavrilo Princip, un nacionalista serbio que quería, en el fondo, mediante este atentado, lograr ejercer presión en el imperio, en el Imperio Austrohúngaro, para que les diera la independencia. En el fondo fue como un acto de rebeldía, de decir, compadre, por favor, déjanos ir, o si no va a haber un baño de sangre. Asesinaron al hijo del emperador. Evidentemente el Imperio Austrohúngaro no se dio, se puso violento, se puso represivo y le echó la culpa a Serbia y dijo, ustedes los serbios son los culpables del tema, porque ustedes asusaron a estos tipos para que en el fondo se rebelaran. Serbia le dice, compadre, yo no tengo que ver, yo me lavo las manos. No quieres asumir tu culpa, si no asumes tu culpa te voy a declarar la guerra. Bien choro. El serbio le dice, dale, vámonos a los coscachos. El Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, y si ustedes recuerdan, esto que está acá se activa.
y entran en guerra el Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso, Serbia, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Reino de Italia y el Imperio Otomano. Y tenemos ya un conflicto que no es de dos países, sino que son 8 países. Y ahí está cómo se forma lo que nosotros coloquialmente llamamos como Primera Guerra Mundial. Así comenzó. Hasta ahí, chiquillos. ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que les llame la atención? ¿Algo que les parezca interesante quizá del proceso? ¿Se dan cuenta cómo un hecho tan específico, tan particular, terminó desencadenando un proceso que costó millones de vidas humanas? Que los países europeos quedaran en ruinas, económicamente hablando, que los norteamericanos se terminaran forrando de plata prestando dinero a estos países, porque mientras estos países se agarraban a coscachos, literalmente, los norteamericanos estaban prestando plata, haciendo armas para vender, y los locos se forraron de plata. De hecho, tras este conflicto es Estados Unidos quien queda como la principal potencia del mundo, porque pasa a ser la potencia económica, la potencia militar, y se vende el cuento de que ellos ganaron la guerra, porque la guerra comienza a terminar justo en el momento en el cual Rusia sale de la guerra por la Revolución Rusa, que lo veremos la próxima semana, camaradas, y aparece Estados Unidos. Y hay como un cambio en la guerra, y los gringos se atribuyen ellos que gracias a ellos se ganó la guerra, porque los gringos son así. Pero en el fondo sí podemos decir que en ese momento en el cual estamos en una fase final de la guerra. De hecho, los estadounidenses entran a combatir con 1916-17. Entran a combatir porque le hundieron un barco comerciante que era el Lusitania. Las tropas de la Triple Alianza lo hunden por accidente, y eso fue como la motivación para que Estados Unidos entrara a combatir en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un dibujito que ilustra el momento en el cual Francisco Fernando fue acribillado. Ahí está Gabrielo Príncipe. Si ustedes se dan cuenta, como lo caricaturizan muy bien como este tipo terrorista, medio terrorista, y ahora la gente secreto vestido de negro, con gorro, con una pistolita, quemarropa, disparando así, pa, 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 piu, 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 piu. Y el tipo como, oh, caí. Y la señora también como agarrando, querido, no te mueras. Y todo el jaleo, se dan cuenta, fíjense por ejemplo que hay gente afuera mirando, o sea, era como un acontecimiento relevante que llegara el hijo del emperador a pasarse por ahí. Es, a ver, guardando las proporciones quizás, fue cuando el Papa vino a Chile el año 86, creo que vino, porque cuando vino Francisco como que no le dieron mucha bola, ¿ya? Porque justo estaba todo el problema del abuso de la iglesia, pero cuando vino el 80, creo que fue, ahí la gente que es mayor que yo, que me ayudé chiquillo, ¿en qué año vino el Papa a Chile? 86 fue, ¿o no? Por favor, ayuda, help, eso yo no me acuerdo de eso, no nací en esa época. Pero creo que fue como 86, y la gente atiborrada viendo al Papa, y si quieres como una escala ya más actual, cuando la selección chilena ganó la Copa América. ¿Ah? En el 87 fue Seba. Gracias, Víctor. ¿Cómo? ¿Quién? Claro, pero en el fondo creo que era un evento masivo donde la gente salía y la calle atiborrada esperando, mirando. O cuando, no sé, pues ustedes se acuerdan acá, que son chilenos, que se acuerdan cuando el Chino Río fue número 1 del mundo y les salió por fuera del Palacio de la Moneda, y afuera de la Moneda llena de gente viendo al Chino Río y saludando. Ya. Es como esa lógica, ese tipo de manifestación, de efervescencia popular generaba que fuera el hijo del emperador, ¿ya? Y ahí lo mataron. De hecho, Gabrielo Príncipe pertenecía a una organización nacionalista que se llamaba Mano Negra. Y hay un cantante francés que tomó esa reminiscencia de ese nombre, y una banda que tuvo le llamó Mano Negra, que es Manu Chao, un cantante francés, ¿ya? Pero ahí está el hecho, y ese hecho en particular fue lo que desencadenó. Fíjense igual que aquí hay oficiales de ejército que están como mirando así como asustados, o sea, cero interés de ir a salvar a su líder, pues, o sea, como, primero salvo mi vida, y se entiende que un militar, alguien del ejército, como su vida por su emperador, que se mira así como al tipo guardaespaldas y como escondido, así comiendo, ¡ah! Le dispararon. O sea, cero más por el trabajo. Hoy día en la actualidad en la sociedad chilena el jefe diría, cero ponerse la camiseta por la empresa.
sea, es como el trabajador que prefiere sacar la vuelta en vez de ponerse la vuelta. Esa es como, sería como la mentalidad jefe. Una mentalidad de una persona normal es como, prefiero salvarme yo que salvar a otra persona, pues, compadre. Sentido común. ¿Ya? Bien. Paréntesis cerrado, vamos ahora con el siguiente puntito, que tiene que ver con las fases de la guerra. La Primera Guerra Mundial tradicionalmente se le atribuyen dos fases o dos etapas. Una fase de movimientos y una fase de trincheras. Como dice su nombre, la guerra de movimiento o la etapa de movimientos tiene que ver cuando las tropas del ejército se desplazaban de un lugar a otro y ganaban o perdían terreno. Porque esta guerra, la Primera Guerra Mundial, chiquillos, principalmente se llevó a cabo en base a guerra de trincheras. Y pregunto, querubines virtuales y presenciales, ¿qué es una trinchera? ¿Han escuchado alguna vez la palabra trinchera? Como un hueco que no se cubre. Ya. ¿Alguien allá, comunidad virtual? Una zanja excavada en la tierra, Ya. dentro de la cual quedaban los soldados protegidos del fuego o enemigo o parcialmente cubiertos para poder disparar. Ok, bien, muy de diccionario, pero bien la definición. ¿Alguien más que quiera cooperar, chiquillos, con la definición? No, ok, entonces, maravilloso. Sí, exactamente, la trinchera en el fondo es una zanja que se cava, ¿ya? Donde el soldado se protege, donde el soldado se ubica para disparar. No solamente es una zanja, sino que también hacia adentro tiene ramificaciones, se hacían especie de cuartos, dormitorios, enfermería, el cuarto del oficial, un lugar donde depositar los cadáveres, o sea, tenían de todo. Cuando era como una micro comunidad que se generaba ahí. Piensen que los tipos que combatieron en trincheras podían estar meses combatiendo en las trincheras, meses bajo ese régimen, bajo ese sistema, ya en la humedad, en el frío, en la intemperie, ya de la nada escuchaban proyectiles, o sea, era un desgaste físico como psíquico. Por eso la Primera Guerra Mundial, chiquillos, es considerada de las guerras más cruentas y sanguinarias de la historia. No por la cantidad de gente que murió, porque ahí la Segunda Guerra Mundial le gana por mucho, sino por este factor, porque fue una guerra muy desgastante, ¿ya? Donde también murieron millones de personas, chiquillos. Pero vamos a avanzar un poquito. Ahí tiene una imagen de una trinchera, cómo era la vida de las trincheras. Esta es la idealización que siempre colocaban en libros como el Icarito, que generalmente los chilenos que tenemos más de 30 conocemos el Icarito, ¿ya? Cuando lo recortáis para la tarea. Y así era una trinchera en la teoría. Una zanja bien cavada, con refuerzos para que la tierra no se dividiera encima, con sacos, probablemente sacos rellenados de arena, de tierra, no sé, para que en el fondo se hicieran de protección y el soldado cuando tenía que pararse a disparar se pudiera colocar cómodo con la mano así yo soy zurdo, así que me colocaría así, ¿ya? Se ven una serie de alambres de púas, chiquillas, que hacen como de baches en el camino de obstáculos que tendría que cruzar el enemigo para llegar a mi trinchera, ¿ya? Pueden ver ahí los agujeros de proyectil, tiene acá una puerta de entrada, ¿ya? Hay alambre de púa hacia atrás también, y aquí podemos ver cómo, aquí dice estar como la oficina probablemente del oficial. ¿Cómo sé que es el oficial? Porque está probablemente mirando con una... es como el que está más atrás en la retaguardia, escondido, mirando así con unos binoculares prismáticos para cachar así como, oye, viene el enemigo, o sea, no es el tipo que está en primera línea peleando, olvídate, eso no es, ¿ya? Aquí tiene una especie de escalinata o escaleras que la ocupaban principalmente cuando iban a avanzar y iban a ir a la trinchera enemiga, porque había una trinchera en un lado y otra trinchera en otro lado, y se disparaban de lado a lado. De que llegaba el momento de que una de las dos trincheras decía, ¡a la carga! Y salían todos, se ponían las jergas, ¡ah! Y salían corriendo con la bayoneta así apuntando al enemigo. Y se generaba, en el fondo, ese momento en el cual intentabas ganar el territorio, y ahí, evidentemente, el defensor te disparaba con todo lo que tenía, te hacían volver, y era ese juego constante como de ir y volver, intentar y fracasar de ambos lados. Por lo cual se generaba un desgaste, ir y volver, ir y volver, ir y volver sistemáticamente en el tiempo. Tienen una enfermería, aquí pueden ver que hay un tipo postrado, un tipo que le está una herida en la cabeza, que viene llegando uno en una camilla, ¿ya? Así que era en el fondo una realidad de este estilo
Y aquí tenemos la realidad como era. No, las trincheras en la práctica no eran tan bonitas como esta. Es una idealización del cine, del arte muchas veces, pero en la práctica eran así. Imagínate lo que puede ser vivir una semana en esa situación. Y que de la nada estáis quizás pegándote tu horita de sueño y escucháis que viene un proyectil cada al lado tuyo y te reventó la pierna y te quedaste sin pierna. ¿Qué era lo más común? O te quedaste sin un brazo, o viste cómo a tu compañero le pegaron un tiro en la cabeza y cayó como saco de papa literalmente hacia atrás. Porque esa era la realidad de la guerra, chiquillos. Esa es la realidad de la guerra. ¿Ya? Así que cuando ustedes escuchen a gente hablar que dice, no, vamos a la guerra contra estos... Compadre, el que quiere ir a la guerra es porque nunca ha estado en una guerra. O de algo cercano a eso. Yo tampoco, pero yo, por mi profesión, tuve que leer. Y tuve que informarme, ¿cachai? Y leer, ¿cachai? Libros que hablan de guerras, de conflictos. Por lo cual, no lo deseo ni por si acaso. Porque en las guerras, chiquillos, quienes pierden siempre somos nosotros. La gente común y corriente. El hijo del vecino, el compadre de la pobla, porque el general no pierde nada, el general nunca va a combatir, el general se queda en su oficina encerrado. ¿Ya? Así que, chiquillos, ojalá nunca nos toque vivir una situación como esta, porque yo no me imaginaría ver quizá a mi hijo, a mi primo, a un sobrino en esta situación. Y que lleguen y te hagan... Y ver un oficial que viene todo impecable, que le arranca un frasquito con una bandera. Aquí están los restos que recuperamos de su hijo. Así que eso, chiquillos, por si acaso. Esa es la realidad de la guerra. ¿Ya? No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, chiquilla, alguna inquietud antes de avanzar hasta acá, avanzar a la siguiente diapositiva. Aprovechen que no estoy vendiendo, estoy regalando. ¿Ya? Bueno, si no hay duda o consultas, avanzamos con la siguiente diapositiva. Bueno, si ustedes se dan cuenta, no hablamos nada del desarrollo de la guerra. No hablamos de batalla, no hablamos de generales, no hablamos de héroes, no, porque eso, de verdad, chiquillos, que para este contexto, poco o nada nos va a importar. Esto sí nos va a importar. ¿Cuáles fueron las consecuencias, los efectos que tuvo la Primera Guerra Mundial, chiquillos? En términos generales y muy globales, chiquillos, esto evidentemente lo vamos a ir profundizando en las láminas que vienen. Podemos dividir las consecuencias a nivel económico, a nivel territorial y a nivel político. ¿Ya? Cada una de ellas igual la vamos a ir profundizando más en detalle más adelante, pero para que te hagas una idea, a nivel económico, los perdedores de la... Bueno, no, la guerra de por sí, chiquillos, es un gasto económico gigantesco. ¿Ya? Hoy en día, en la actualidad, chiquillos, se cree que son decenas de millones de dólares que se pierden en un minuto de una guerra. En un minuto. Por la cantidad de balas que se disparan, por todo lo que se movilizó. Chiquillos, piensen ustedes que, por ejemplo, un misil intercontinental nuclear, como los que tienen los gringos, los estadounidenses, te puede llegar a costar millones de dólares. Un misil. Uno. Y ellos tienen cientos. ¿Ya? Por ejemplo, hacer una bala te podrá costar, no sé, $1, 500 pesos una bala, y disparan, no sé, 1.000.000 de balas por minuto. Multiplica. 500 por 1.000.000. Fíjate lo que gasta. En un minuto de guerra. ¿Ya? Por lo tanto, siempre va a ser un gasto importante. Por lo tanto, si yo gano una guerra, quiero recuperar lo que invertimos. Y ahí viene la figura de las reparaciones de guerra o compensaciones de guerra. En la Primera Guerra Mundial, solo a Alemania se le impusieron 55 billones de reparaciones de guerra. No recuerdo, creo que son francos suizos, creo, o marcos alemanes, no me acuerdo. Pero sea lo que sea, son 55 billones. Aunque fueran pesos chilenos, sigue siendo una cifra estratosférica. 55.000 millones. Si no me equivoco, eran de francos, si no me equivoco.
eran 55 billones de francos. Y aquí dice, aquí usted no lo alcanza a leer, pero acá dice Alemania. Ahí dice German, como en la parte del cuello del monito que está acá aplastado por las deudas. ¿Qué le está simbolizando el dibujito? Que Alemania quedó endeudado hasta los pies, chiquillos. Tuvo que venderlo, es como que cuando tú te quedas endeudado tienes que venderlo todo para pagar las deudas y quedaste con lo opuesto. Algo así. O sea, fue una cantidad de dinero exorbitante la que le pidieron a Alemania como compensación de guerra. A nivel territorial, bueno, y a los otros también le habrán pedido compensaciones de guerra, pero el caso de Alemania siempre es el más emblemático, porque fue el más afectado, al que más le pegaron cuando terminó la guerra. ¿Ya? En el ámbito territorial, los países que perdieron la Primera Guerra Mundial perdieron parte importante de sus territorios y vamos a hablar de que desaparecen los imperios en Europa continental. El imperio alemán va a desaparecer y va a surgir una república. En el caso del imperio austrohúngaro se va a dividir en Austria, Hungría y una serie de países menores. El imperio otomano, el imperio turco también desaparece y va a aparecer Turquía como país principal y parte del imperio otomano va a quedar en manos de Francia y de Gran Bretaña, que van a ser una figura jurídica en el derecho internacional que se llama un protectorado, que es una área de influencia que van a tener, ¿ya? En la cual van a ejercer un control. Y a nivel político, chiquillos, desaparecen los imperios, surgen repúblicas. ¿Qué más, chiquillos? Va a generarse un caldo de cultivo en Alemania para que surja el totalitarismo de la Alemania nazi desde esta época, ¿ya? Porque el pueblo alemán queda tan devastado por la guerra y tiene tanta rabia, tanto resentimiento contra estos pueblos que lo vencieron y le impusieron condiciones injustas, que deciden adherir a proyectos de personas como Hitler y van a terminar apoyando el régimen de la Alemania nazi. Y todos sabemos cómo terminó el régimen de la Alemania nazi en una Segunda Guerra Mundial, con 6 millones de judíos exterminados en los campos de concentración. Y no solamente judíos, gitanos, gente que tenía capacidades diferentes, homosexuales y otros pueblos. ¿Ya? Así que eso en cuanto a nivel, para ver a nivel general cómo termina esta guerra. ¿Ya? Acá, chiquillos, y probablemente en honor al tiempo puede ser el último aspecto que veamos. Y antes de comenzar con este, chiquillo, creo que ya es momento suficiente para poder pasar la lista, así que me van a dar un minutito, chiquillo, para poder pasar la lista. ¿Ya? Entonces, Katie Castro, ¿cierto? Ya. Kleiber Velasco. Y ahora, chiquillos, aquí los que están en forma virtual me van a esperar un momentito, ya, para poder pasar la lista. ¿Ya? Así que después continúo con esto, chiquillos, porque me olvidó que estoy grabando. Ya, entonces, chiquillos, los tratados de paz que se dieron durante la Primera Guerra Mundial fueron bastante. Cada país perdedor de la Primera Guerra Mundial se vio obligado a firmar un tratado. El más famoso que firmó el Imperio Alemán, que es el Tratado de Versalles, ¿ya? Pero hay otros que ustedes se dan cuenta, el de Austria es el de Saint-Germain, el de Hungría es el de Trianon, el del Imperio Otomano es el de Sèvres, y el de Bulgaria, no lo voy a pronunciar porque de verdad no sería capaz de pronunciarlo en francés. Neuilly, no sé, muy bien, francés. Bueno, el Sursier, listo, se acabó. El Tratado de Sursier, ¿ya?
En el caso del Tratado de Versalles, chiquillos, lo vamos a ver más en detalle en la lámina que viene para ver un ejemplo de cómo fue un tratado de paz de esta época. Pero lo más relevante es que a Alemania le exigen devolver territorios que había ganado en guerras pasadas, como fue el caso de Alsacia-Lorena, que tenía que devolvérselo a Francia, que era una zona muy rica, chiquillos, en carbón y en hierro, por lo tanto, jugaba un rol bien importante para la actividad industrial. Recuerden que el hierro sirve para hacer maquinarias, herramientas, por lo tanto, tenía un valor muy, muy grande a nivel económico, y el carbón funciona principalmente para hacer funcionar los hornos de los cuales se fundían estos metales, ¿ya? Porque para lograr el nivel de temperatura necesitábamos una fuente de calor considerable, y esa fuente de calor la podía obtener mediante el carbón, ¿ya? En el caso de Austria, el Imperio Austrohúngaro lo divide en Austria y Hungría, pero eso cada uno va con un tratado aparte, ¿ya? Y en el caso de Austria, le exigen que firme un documento en el cual se establece que no se puede anexionar, no se puede fusionar, no se puede unir con Alemania. Y usted mira, pero ¿por qué se querrán unir? ¿Se quieren? ¿Son pololos? No. La razón es muy simple. A nivel cultural, los austríacos con los alemanes son prácticamente idénticos. De hecho, los idiomas oficiales de Austria es el alemán. Hablan un idioma igual, tienen una raíz cultural similar, por lo tanto, es bastante factible que se lleven bien y se quieran juntar entre ellos. Para evitar que Alemania vuelva a ser poderosa y tenga un territorio importante, anexionado, incorporado pacíficamente, le dijeron, tú compadre no te podés fusionar con él. Es como cuando uno era chico, o ustedes eran pequeños y le decían, no te juntes con esa persona porque es mala junta. Que probablemente más de algún padre se lo habrá dicho a sus hijos, o ustedes siendo jóvenes se lo dijeron a sus padres. No te juntes con ese cabrón que es mala junta, mira que anda haciendo pura tontería. Ya. Lo mismo, como Austria, no te juntes con Alemania porque es mala junta. Duró 15 años ese acuerdo, porque cuando Hitler llega al poder, de todas maneras incorporó a Austria. Me importa cero el Tratado de Versalles, y el Tratado de Saint-Germain lo voy a incorporar igual. Y lo incorporó. En el caso de Hungría está el Tratado de Trianón, y en el caso del Tratado de Trianón lo fundamental es que establece las fronteras que va a tener Hungría hasta la actualidad, y eso va a significar que el Imperio Austrohúngaro se va a descomponer en muchos países más chiquitos. Austria, Hungría, Checoslovaquia, va a surgir lo que hasta la década de los 90 fue Yugoslavia, ¿ya? Parte importante se va a ir a Rumania, otra parte se va a ir a Polonia, una parte va a ir en Italia, o sea, se repartió en el fondo. Lo cortaron cuál torta y cada uno se llevó un pedazo de la torta. En el caso del Imperio Otomano, o Imperio Turco, se firma el Tratado de Sèvres, y en el Tratado de Sèvres, chiquillos, lo que ocurre es que se divide el Imperio Otomano, al igual que en el caso de el Imperio Austrohúngaro, se divide también en muchos territorios más pequeñitos, siendo el más importante Turquía, que hasta el día de hoy existe como país, ¿ya? De hecho, al descomponerse el Imperio Otomano, inmediatamente viene la Guerra Civil Turca, en la cual los jóvenes turcos intentan mantener cierta unidad en lo que geográficamente se conoce como la península de Anatolia, ¿ya? Que si ustedes alguna vez ven Turquía, por último podemos ir al mapa después de verlo, Turquía tiene un pedacito chiquitito en lo que es el continente europeo, que es la parte de Constantinopla, ¿ya? Y la otra parte está en Anatolia, ¿ya? En esta una especie de rectángulo que se ve acostadito. Después lo podemos ver. Pero la parte que va hacia el sur, lo que también se le llamó Oriente Próximo, el Levante, donde está Siria, donde está el Líbano, donde está Palestina, donde está Jordania, y bajando hacia el sur también parte del Sinaí, que es parte hoy día de Israel y de Egipto, lo que en gran parte lo que hoy día es Irak, ¿ya? Y la costa, ¿no? La costa este de Arabia Saudita, también fueron repartidos principalmente entre los ingleses y los franceses, ¿ya? De hecho, eso explica que en parte, por ejemplo, como en Siria y en Líbano, parte de la población hasta el día de hoy hable francés, y un francés bastante aceptable. Y casos, por ejemplo, como lo que es Jordania, Irak
y lo que es también hoy día Arabia Saudita quedó bajo dominio de los ingleses. De hecho, es en esta época donde se enmarca una de las películas más famosas de la historia del cine, que es Lawrence de Arabia. Probablemente los viejitos alguna vez habrán visto en estos cines que dan a la tarde, el cine de abuelito, que probablemente los que ya en el cine que dan el domingo en la tarde, ahí daban a veces Lawrence de Arabia. Y Lawrence de Arabia era un soldado británico que ayudó a generar una revuelta dentro del Imperio Otomano con la finalidad de ir disminuyendo el poder que este tenía en este sector y de esa manera aportar a la guerra. ¿Ya? De hecho, es una película bastante famosa. Y por último, en el caso de Bulgaria, Bulgaria en el fondo también pierde territorio y se van conformando sus límites históricos hasta el día de hoy. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos. ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan? Nada de nada, chiquillos. No hay dudas, no hay consultas, no hay inquietudes. ¿No? Ya. Entonces, chiquillos, lo que vamos a hacer ahora es presentarle la pregunta esencial de la semana 17. ¿Ya? Para que así ustedes después, chiquillos, puedan trabajarla tranquilamente. Déjenme aquí cambiar el puntero. Ahora sí. Ya. Ahí está, chiquillos, la pregunta esencial de la semana 17 y dice: ¿por qué es tan relevante el ámbito tecnológico en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial? Ya. La intención de la pregunta, chiquillos, es que ustedes se centren sobre todo en las diapositivas, si no me equivoco son 17 y 18. Sí, en las diapositivas 17 y 18, las que son de las últimas. Y en esas diapositivas hablamos un poquito del impacto tecnológico que tuvo la Primera Guerra Mundial. Ya, lo interesante acá, chiquillos, es que ustedes sean capaces de encontrar en esas diapositivas los elementos que le permitan construir la respuesta. ¿Ya? La Primera Guerra Mundial, yo te puedo adelantar que sí generó cambios importantes a nivel tecnológico. ¿Ya? Cambió la forma de entender la guerra. La guerra ya no se combatía con sables, con caballos, ni dando a la carga. De hecho, ustedes se van a dar cuenta cuando conversemos mañana sobre todo, que hay tecnología que tenía 5, menos de 10 años de existencia y ya la estaban ocupando en la guerra. Como fue el caso de los aviones. El primer viaje de los hermanos Wright es entre 1905 y 1906, por ahí. ¿Ya? Y en 1914-15 ya vimos pilotos de combate. Vimos aviones con metralletas disparando. De hecho, en la Primera Guerra Mundial es donde se embarca la figura del mítico Barón Rojo, ¿ya? Piloto alemán que andaba en un biplano o un triplano, un avión de 2 o 3 niveles, que era de color rojo brillante. ¿Ya? Nos vamos a encontrar con que los barcos cambiaron en la guerra. Ya no era posible hacer un espolonazo como le metieron a la Esmeralda en el combate naval de Iquique, sino que los barcos eran todos de metal, armados hasta los dientes con cañones. O sea, hay un cambio importantísimo, chiquillos, en el ámbito militar, en la tecnología. Y de eso se trata la pregunta esencial que quiero que ustedes contesten, ¿ya? ¿Pueden revisar los apuntes? Sí. Si ustedes sienten que les falta con el apunte, pueden buscar, chiquillos, en internet sin ningún problema. Yo no me voy a enojar con eso, ¿ya? Así que ahí está la pregunta esencial, chiquillos. El plazo, chiquillos, que tiene es viernes 10 de la noche. Viernes 10 de la noche. Ese es el plazo. El plazo no lo pongo yo, lo ponen desde unidad técnica, así que no. Y eso va a estudiarlo yo porque yo estoy recién. Yo lo quiero para... Pues si no tienes, si en el fondo esa pregunta tienes que responderle, mandármela por foto, sí, si no, no es una prueba ni nada por el estilo, es como busca en la manera de la respuesta, me escribe, me manda una foto y está listo. Sí, si no, no es algo así como que tengan que investigar, ¿ya? De hecho, no es algo que tengan que investigar, pero eso es algo relativamente simple. Si me quisiera ir al exceso, te colocaría algo más complejo, pero eso, mira, de hecho voy a avanzar un poquito. Ahí está la respuesta. Tú en el fondo lo que haces, ves eso, lo lees, si tienes alguna duda me preguntas por WhatsApp y te responderé, y ahí tú armas tu respuesta. Una respuesta que no debe ser más allá de 3, 4 líneas, ¿ya? Es algo súper breve. Por eso el plazo del viernes, de hecho,
Por eso también el material está disponible desde el lunes, ¿ya? O sea, tú estás en el grupo de WhatsApp, ese material ya lo subieron, ¿sí? Tú a scrollear y vas a encontrar todos los apuntes que están ahí disponibles para poder descargarlo, ¿ya? Así que eso, chiquillos, en cuanto a la pregunta esencial, yo voy a dejar de grabar en este momento.